tenemos como ponente a un socio de Isegoría muy, muy ilustre que se llama Fernando Conde Gutiérrez del Álamo y que es un investigador en sociología que ha trabajado sobre muchos temas que tienen que ver con todo lo que vamos a hablar aquí hoy en relación a la COVID, temas que tienen que ver con la ciudad, que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con tendencias sociales, políticas, etcétera, y que tiene publicaciones interesantes, entre otras su último libro que está en nuestra web, como os he dicho antes. Entonces, el acto de hoy, lo que vamos a hacer hoy, va a consistir en que yo misma, Concha, como representando a Isegoría, digamos, le voy a formular una serie de preguntas acerca del tema que nos trae hoy, que es el impacto lo tenéis muy bien en la convocatoria, el impacto del COVID en las tendencias sociales. Entonces, la primera parte del acto, que será como una media hora, consistirá en esto que llevamos hablado y yo le voy a hacer a Fernando unas preguntas y él me va a contestar sabiendo que le haré unas 4 preguntas y que trataremos de hacer esta parte en media hora. Y después habrá otra media hora para que vosotros podáis hacer las preguntas que os vayan surgiendo o lo que sea. Preguntas que haréis escribiéndolas en el chat. Las haréis todas por escrito. Hoy no vamos a hablar todos, solo va digamos, a hablar Fernando, es lo fundamental, contestar a nuestras preguntas, sean las mías, como partiendo de Isegoría, o sean las que le hagáis vosotros después. Así que si esto os ha quedado claro, pues empiezo con la primera pregunta, si os parece. Voy a ponerlo del chat yo por ir viendo, por si acaso alguien ha dicho algo. Sí, bueno, solo lo que cerremos los micrófonos, de momento nadie ha puesto nada y quizá, bueno, os pido que lo pongáis un poquito al final, porque si no, a lo mejor nos vamos a distraer y eso también puede distraer a Fernando y es peor. En el preámbulo quería destacar 2 cosas. Por un lado, la situación de umbral de la crisis que ha provocado la pandemia, ahora explicaré un poquito eso, y cómo en esa situación de umbral y en ese impacto que Concha señalaba de la COVID en las tendencias sociales, podríamos decir la COVID o la pandemia y sobre todo también la gestión de la pandemia puede estar reforzando determinado tipo de tendencias preexistentes, de tendencias sociales, políticas, etcétera, preexistentes, y a lo mejor está situando se está situando en conflicto o en tensión o en contradicción con alguna de las tendencias preexistentes, ¿no? Entonces yo creo que esas 2 cosas son fundamentales para ver una cosa que yo creo que es fundamental, que es que al estar en una situación de umbral, en el sentido de tránsito, de cambio, de transformación, donde no está claro por dónde vamos a caminar, lo que ahora podemos situar y lo que ahora podemos ver está abierto a una cosa fundamental que es la articulación política de posibles movimientos que lleven esas tendencias y esos conflictos en una dirección o en otra. Por lo tanto, lo mismo que en situaciones, vamos a llamar así, de regularidad social, la tendencia social tiene una fuerza muy fuerte, muy grande, sobre determinado tipo de expresiones de políticas sociales, culturales, ideológicas, en una situación de umbral, las tendencias preexistentes son menos determinantes de las articulaciones políticas y por lo tanto la articulación política tiene más fuerza, tiene más juego, tiene más posibilidad de influencia que en otra situación de regularidad social, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, dicho eso, ¿en qué veo yo, en qué creo yo que algunos rasgos de esa situación de umbral? Por un lado, yo creo que ha agudizado todo lo que es las relaciones del capitalismo, del sistema en el que vivimos, tanto de producción como de estilos de vida y de consumo con la naturaleza y con el cambio climático
ya sabéis y sabemos todos que la zoonosis, que es el origen del SARS-CoV-2, tiene que ver con el deterioro de la biodiversidad, con la industria agroalimentaria intensiva, con todo lo que podemos decir, el capitalismo más extractivo y depredador. Y entonces la pandemia ha situado en primer plano del mundo, yo creo, no solamente del mundo occidental, sino de todo el mundo, una cosa que de una u otra forma se estaba planteando, que era el tema de las relaciones nuestras como sociedad con la naturaleza y el cambio climático, lo ha situado no en un horizonte de años, de decenas de años, de que si Groenlandia se abre el hielo de Groenlandia, sino lo ha situado como una cosa perentoria. Entonces yo creo que eso es un primer tema de reflexión importante que ha situado todos los temas de la relación con la naturaleza y la reflexión de nuestros modos de vida y por lo tanto el consumo, por lo tanto el teletrabajo, en una especie de interrogante, vamos a llamarlo así, de reflexión más fuerte, más intensa de lo que estaba viendo hasta ahora. En segundo lugar, la pandemia ha acentuado lo que Concha hablaba y yo no pude estar en la sesión de geopolítica, pero bueno, el conflicto geopolítico mundial entre China, Estados Unidos, la Unión Europea, bueno, no me voy a detener en eso, pero está claro que incluso los modelos de salida y de gestión de la pandemia se están planteando como referencias de posibles modelos futuros. El modelo más autoritario y súper mega tecnológico de China, el modelo más, entre comillas, macho de Trump y del liberalismo de que todos podemos salir adelante con el neodarwinismo social. Bueno, ahí hay un conflicto geopolítico que también tiene que ver con la gestión de la pandemia. En tercer lugar, yo creo que ha situado una cuestión que a mí me parece cardinal para todo lo que pueda venir en el futuro, que es que mientras que en los últimos años, en los últimos decenios, la corriente ideológica dominante era de cuestionamiento de lo público, la pandemia ha puesto ante la experiencia social más inmediata que lo público es un elemento constitutivo de la sociedad y un elemento de defensa fundamental de la sociedad. Lo público en sanidad, lo público en educación, lo público en servicios sociales, y entonces ha habido una recuperación de lo público que yo creo que es fundamental a tener en cuenta en el futuro, por decirlo de alguna forma. Otro tema que también a mí me parece fundamental y de cómo se gestione va a depender mucho otra cosa, es lo que podríamos llamar la experiencia social del confinamiento en la pandemia. Es decir, yo creo que no hace falta que me detenga, pero porque todos yo creo que de una u otra forma podemos estar en esa idea. Es decir, que vivimos en una sociedad de prisas, de estrés, de unas relaciones sociales muy debilitadas, de que hay que correr, de que hay que olvidarse de lo que le pasa a uno. Bueno, y de pronto la pandemia nos obliga a un confinamiento a cerca de 2.000 y pico millones de personas, unos peor y otros mejor llevadas, lógicamente, en función de sus condiciones de vida, pero bueno, de pronto te das cuenta de que no correr no pasa nada, de que estar con tu familia incluso hasta se disfruta, de que estar con los hijos te viene muy bien a ti y a los hijos. Es decir, esa reflexión social de que no necesitamos comprar tantas cosas, de que no tenemos que ir al hipermercado todos los fines de semana a rellenar el carrito. Entonces, de que las medidas que se han adoptado han tenido un efecto grande en la contaminación, aunque sea coyuntural. Entonces, esa reflexión que está dentro de nosotros, el cómo madure, yo creo que también va a ser fundamental en lo de las tendencias que decíamos antes, ¿no? Bueno, en ese ámbito de umbral, yo creo que, desde mi punto de vista, en nuestras sociedades occidentales, otra cosa es en otras sociedades, pero en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, yo que sé, en Australia, la apuesta de las fuerzas, vamos a llamar, económicas y políticamente dominantes es el solucionismo tecnológico de la pandemia. Véase el acento en la vacuna, véase el acento en la digitalización, véase el acento en las aplicaciones. El solucionismo tecnológico de la pandemia es muy similar al solucionismo tecnológico del cambio climático. Es decir, todo lo que nos pasa se puede resolver con más tecnología. Bueno, eso olvida, podríamos decir, todo lo que estábamos diciendo antes de la reflexión de lo social, de la reflexión de lo público, del papel de lo público, del papel de la política, del papel del acuerdo y de una cosa que a mí me parece fundamental, que es que en esta situación de umbral tenemos, entre comillas, en términos globales, crear, fundar, construir, me da igual la palabra que queramos utilizar, un nuevo contrato social y natural entre nosotros, ¿no?
El solucionismo tecnológico no lo va a resolver de la misma forma que no va a resolver el cambio climático, la lucha contra el cambio climático.